Estrategia de convergencia. De los datos a la noticia. Gladys en Éxitos. Pongo en contexto la entrevista con la doctora María Montoya, quien es abogado especialista en Derecho Migratorio, doctora en Derecho Constitucional. Dicen, pues muchos medios ya están informando sobre las reglas para viajar a Europa que van a cambiar. Los venezolanos deberán solicitar una autorización de viaje a ETIAS, Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, para entrar a 30 países a partir de 2025, en una fecha que todavía está por definirse. De hecho, su implementación, que estaba prevista para 2024, ha sido una vez más postergada. Se trata de un sistema creado por la Unión Europea para aquellos ciudadanos que actualmente se encuentran exentos de solicitar una visa para desplazarse por países europeos, entre ellos los venezolanos. La Unión Europea aspira a aumentar la seguridad y protección de la región frente a posibles ataques terroristas con la implementación del permiso de viaje a ETIAS. Por ello, la información que los venezolanos proporcionen al completar el formulario de solicitud será verificada en múltiples bases de datos de seguridad de las que disponen organismos como la Interpol y Europol. ¿Cómo funciona ETIAS o cómo va a funcionar y para quiénes exactamente? Para turistas, pero cómo sería en el caso de alguien que esté contemplando vivir, por ejemplo, en algún país de Europa. Además, revisar la lista de los países que hoy están pidiendo visa para los venezolanos es parte de lo contemplado con la doctora María Montoya. Buenas tardes y bienvenida, doctora. ¿Me escucha? Creo que ahora sí. ¿Aló? Ajá, la escuchamos, doctora María. Buenas tardes. Saludos para ti, para todo tu equipo, para las personas que nos escuchan a esta hora. Gracias. Bueno, básicamente sobre esta normativa del continente europeo, me gustaría empezar por ahí, hablando específicamente de qué es lo que se contempla y luego ya la lista de los que hoy en día, de los países que están solicitando visa para los venezolanos. Sí, fíjese, nuevamente han extendido el plazo para la imposición del permiso ETIAS, que, al decir, no es una visa, sino es un permiso que se tramita a través de un formulario en línea para el ingreso a lo que es toda la zona Schengen dentro de el espacio europeo. Repito, no es una visa, es un formulario, es una autorización que básicamente lo que busca es saber quiénes son las personas que transitan a través de estos 50 países que conforman el espacio Schengen, y tiene corto tiempo de duración, normalmente se tramita para turismo o para negocios, e incluyen muchos países de Latinoamérica, que no solamente es Venezuela. Claro, pero es como el equivalente a un ESTA, por ejemplo, para Estados Unidos. Tienes que llenar el formulario y te lo exigen a la hora de viajar y entrar a ese país. Es correcto, pero no siendo esto una visa que, digamos, pasa por un procedimiento más riguroso, además del costo también es menor. La validez de este permiso es de 3 años, pueden transitar por estos países, estos 50 países, por un periodo no máximo de 90 días continuos, y también hay que tener en cuenta que el solicitante debe contar con un pasaporte que esté vigente, que sea válido, que tenga por lo menos 3 o 4 páginas en blanco para poder tramitarlo, y el pasaporte no debería caducar en menos de 3 meses a el momento de la solicitud o el momento de tramitar el formulario para solicitar la autorización del ETIAS. Ya. A todas estas, supuestamente esa entrada, digamos, esa planilla de entrada a una lista que ya la vamos a mencionar de 30 países europeos, se había contemplado para 2021, ¿correcto? Pero las autoridades europeas han ido postergando la fecha, incluso se habló de 2024 y ahora para 2025. ¿Por qué? Es correcto. Digamos que todo lo que ha sucedido en el bloque de Latinoamérica y Centroamérica en los últimos 2 años del plazo de extensión. Si nos fijamos directamente con el caso de los venezolanos, la no apertura en materia regulatoria migratoria para los venezolanos y el tener tantos impedimentos para ingresar a un número elevado de países también ha influido en el hecho cierto que se extienda el plazo de imposición o de solicitud a los venezolanos del ETIAS, cosa que pues se agradece, porque digamos que cada vez que un venezolano quiere o necesita viajar,
por cualquier motivo tiene que pensar si a ese país, a dónde se dirige, tiene que hacer algún tipo de trámite, más que el mero hecho de presentar su pasaporte vigente. Ahora, con relación a los que sí están contemplando vivir en algún país de Europa, el trámite es el mismo, de visa. Claro, pero para ingresar hay que rellenar el formulario de TIAS y al llegar a ese país hay que hacer todos los trámites en materia regulatoria para poder, valga la redundancia, vivir en ese país de forma regular a través de una visa de residente, una visa de trabajo o cualquier posibilidad legal de vivir en ese país de elección. Por lo pronto, como esto no está aprobado, en el caso de Europa, por ejemplo, en particular que estamos revisando, básicamente quien quiera que esté en Venezuela y quiera viajar a Europa no tiene que hacer ningún trámite similar, ¿correcto? No de momento porque la última actualización es que la solicitud para entrar al espacio Schengen es a partir de enero 2025, lo que deja todo el 2024 para la reevaluación de esta formalización o de la solicitud del formulario para ciudadanos venezolanos que pretendan ingresar a Europa, específicamente a todos los países que conforman el espacio Schengen. La lista de 30 es Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Liechtenstein. Bueno, eso para lo que va a ser el ETIAS, que estamos justamente revisando con una especialista en la materia, la doctora María Montoya, que aplica a partir de enero de 2025. Hoy en día, ¿cuántos países solicitan visa para los venezolanos? Lamentablemente la lista cada vez se hace más larga. Hay aproximadamente 96 países, si mal no recuerdo, que solicitan visados a los venezolanos para entrar en sus fronteras. Entre 72 y 96, si mal no recuerdo, todos los países del bloque de Latinoamérica y Centroamérica, a excepción de Colombia y Argentina, solicitan un visado de turismo para entrar a su territorio a los ciudadanos venezolanos, lo que obviamente imposibilita para muchas personas, pero esto no es determinante, el elegir un país en el momento de tener la intención de emigrar. Lo que sí es cierto es que poder tener una migración organizada, entre comillas, o lo mejor que se pueda, una migración pensada, una migración que vaya desde la lógica, donde se pueda evaluar cuáles son las herramientas que tiene este migrante, cómo funcionarían en positivo en el país de elección, llámese una profesión u oficio, o si solo tengo una profesión que no pudiera ejercer en ese país. Me pongo de ejemplo, soy abogado en Venezuela y yo no pudiera ejercer mi profesión en ningún país del mundo a menos que hiciera una homologación de título, y en muchos o la mayoría de los casos tendría que volver a estudiar la carrera. En mi caso, entonces tendría que pensar, ¿qué otra cosa puedo hacer? Además de abogado, también soy ingeniero industrial. ¿Puedo ejercer mi carrera en ese país de destino? Suponiendo que tampoco pudiera hacerlo porque no hay posibilidad de homologar, sino que todas las materias que tengo que ver tendría o supondría el volver a estudiar la carrera, entonces yo debo desarrollar algún tipo de oficio o la prestación de algún servicio para poder yo tener algún ingreso económico en ese país y poder subsistir. Pero hay excepciones, doctora María, la interrumpo porque, bueno, hay excepciones de acuerdo a modalidades, por ejemplo, que sí, visas como talento extraordinario o talento especial que se reconocen en otros países, incluyendo, por ejemplo, Estados Unidos, con carreras como la medicina, que es tan complejo y que generalmente en cualquiera piden que vuelvas a estudiar, es raro que puedas revalidar, ¿no? Y en esos casos lo contemplan por el talento que tiene. A eso iba. Por ejemplo, Argentina, de brazos abiertos a la migración especializada venezolana, médicos, ingenieros, educadores han tenido la oportunidad de ir a ese país y ha sido muy sencillo el poder reconocer sus títulos en ese país. Ciertamente hay excepciones donde no necesariamente tengo que abandonar la idea de poder ejercer la carrera que estudié, pero digamos que son pocas las excepciones hablando de carreras. Y muchos de los venezolanos que les ha tocado emigrar en los últimos 2 años, lamentablemente han tenido
que ir por la vía de ejercer algún oficio, no la profesión Sí, en el caso que la tengan. Y convengamos también que esto puede ser frustrante cuando toda la vida se ha dedicado a estudiar sobre una misma área o una misma materia y ahora no puedo dedicarme a lo que sé, sino que, bueno, tengo que hacer otra cosa y digamos que también esto puede no, influye de manera negativa en el desarrollo y cómo se desenvuelve una persona de cualquier nacionalidad en una situación como esta. en este caso como migrantes, pero bueno, y además también para el país el impacto que esto representa, ¿no? La fuga de talento, de lo que hemos venido Sí, también hablando durante es, los últimos es 20 años. correcto, Y es doctora María, yo no correcto. sabía que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la enfermería sí, o sea, el que es enfermero en otro país puede pedir visa para desarrollarse como enfermero en Estados Unidos. No lo sabía, que es alguna visa que se tramita con facilidad. Sí, porque es asistencia médica y no Mm, necesariamente involucra el tema de, por ejemplo, la parte quirúrgica ni la parte clínica, que es el pasar consulta. La asistencia médica es justamente el enfermero o enfermera que asiste al médico en la atención de un paciente, pero no necesariamente en quirófano, sino que puede ser también la asistencia a personas de la tercera edad, pacientes con alguna convalecencia que se maneja en casa y ciertamente existe este visado, digamos que es más o menos fácil ujú. hacerlo, inclusive si usted que nos está escuchando está en Venezuela y esa es una de sus opciones porque tiene la profesión, lo puede hacer desde acá. Ujú. No es tan costoso, pero ciertamente sí necesita el apoyo de un abogado en Estados Unidos, que allí es donde radica la mayor inversión de dinero. Exacto, por supuesto. Pero también el otro ángulo de los permisos, por ejemplo, para llegar a cualquier país del mundo como venezolano, cuando se va como turista. ¿Qué tan rápido, qué tan lentos son estos procesos de autorizaciones para viajes temporales, cortos, Disculpa, se como entrecortó y turista? no. Ah, Ujú. como turistas, ¿qué tan expedito es el proceso para tener autorización? Y a la hora de que tú quieras, bueno, te programas un viaje con tu familia, quieres ir al sur, por ejemplo, no sé, casos como Perú, ¿qué tan rápido, qué tan lento se otorga ese permiso? Las visas de turismo para los países en Latinoamérica y Centroamérica, haciéndolas desde Venezuela, normalmente demoran entre 2 y 3 meses todo el proceso. Mm, Por ejemplo, voy a tramitar una visa estampada para venezolanos para ir a Panamá porque quiero ir a, no sé, conocer el canal de Panamá. El proceso completo demora entre un mes y medio, porque ellos tienen un sistema para solicitud de citas que no está en Venezuela ni depende de la embajada, sino de la Oficina Nacional de Migración en Panamá, y es desde ese sistema allá donde abre y cierra según los horarios o la disposición del país para poder agendar una cita y presentarse en el Consulado de Panamá en Caracas para hacer la visa estampada, que tiene unos requisitos. El costo de los aranceles consulares están entre 60 y $80. Hacen una entrevista al candidato a solicitar esta visa estampada. Las preguntas no son preguntas de que no se puedan contestar, básicamente a qué va a ir, por qué requiere esta visa, por cuánto tiempo va a estar, dónde se va a quedar. Hay que presentar los estados económicos como en cualquier otro visado que solicite cualquier país del mundo, para validar que efectivamente, si es por turismo, se tiene la capacidad económica para sostener ese viaje. mm. Siendo esto igual para Ecuador, para Perú, para Costa Rica, República Dominicana, pero voy a enlazar esta pregunta suya con algo que le sucede mucho a los venezolanos. Por ejemplo, si quieren solicitar la cita, una cita para sacar una visa de turismo para Estados Unidos, y resulta que la fecha más próxima está en la Embajada Americana en República Dominicana, entonces Ujú. tendría que hacer adicionalmente una visa de turismo para entrar a República Dominicana, porque no tenemos el acceso permitido sin visa. Lo mismo Sí, sucediera si lo quisiera hacer, por ejemplo, en Costa Rica, o si lo quisiera hacer en Ecuador, o si lo quisiera hacer en la mayoría de los países de la región, repito, a excepción de Colombia y Argentina. Entonces sí, la tenemos bastante complicada los venezolanos. Este año seguramente la rigurosidad se mantendrá en materia regulatoria con respecto a la migración. Recordemos que este también es un año electoral en más de 100 países del mundo, ujú. y eso también recrudece en materia regulatoria, sobre todo hablando de migración,
cuáles son los parámetros que van a mantener. Hay elecciones presidenciales en El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y en Venezuela. Va a haber seguro el mantenimiento, perdurará en el tiempo la regulación migratoria que hemos venido viendo los últimos 2 años. Tan es así que recientemente el domingo se pronunció con respecto a Aruba, no recuerdo si fue el ministro de Comercio, indicando que no van a abrir nuevamente los vuelos para Venezuela, cosa que se esperaba de entrada y salida hacia Aruba, y siendo este un país que no va a tener elecciones prontamente, pero ahí vemos que van a seguir manteniendo las prohibiciones para evitar la migración venezolana hacia esos países. Quien se pronunció fue el presidente de la Cámara de Comercio de Aruba, extendiendo por 90 días más la prohibición de vuelos comerciales desde y hacia Venezuela. Yo la escucho con detenimiento y me imagino que la audiencia estará en lo mismo y la verdad es que me quiebro, ¿no? Es inevitable no quebrarse en la situación en la que estamos hoy en día los venezolanos, un hecho insólito, además inédito cuando en la historia de nuestro país, doctora María. María Montoya es abogada especialista en Derecho Migratorio y doctora en Derecho Constitucional. Y con relación, por ejemplo, a los procesos administrativos a Estados Unidos, que tanto lo solicitan, por supuesto, en eso están muchos venezolanos, porque además, bueno, buena parte de esa migración está en Estados Unidos y muchos que viven en Venezuela además buscan las maneras de poder reencontrarse con sus familiares, de verse, ¿no? En viajes temporales, cortos, pero poder estar, frecuentar o tanto de Estados Unidos para Venezuela como de Venezuela para Estados Unidos, pues mantener esa relación, ese vínculo presencial y se hace todo un tema, es un karma definitivamente, es un vía crucis lo que muchas veces se atraviesa. En este caso, en este momento, dentro de lo que acabo de explicar, cómo están los procesos administrativos en cualquiera de los países, pero vamos a revisar uno en particular, Colombia. Cuando el venezolano tramita desde Colombia la visa para Estados Unidos, ¿cuánto está tardando ese proceso? 2 años. Wow. Las citas, las fechas más próximas son para 2026. Ojo que existe la posibilidad cierta que movilicen las fechas o aperturen en el calendario otras fechas, y entonces lo que normalmente se hace es tratar de reagendar. No se pierde el dinero pagado en aranceles consulares, que son $180, y puedo adelantar entre comillas, pero ese adelantar no sucede como que si mi cita salió para febrero de 2026, va a ser en marzo de 2024. No es tan así. O sea que, en todo caso, el alivio, o en estas palabras que acabo de decir, es un paño de agua tibia. Los procesos administrativos para la migración venezolana, desde cualquier punto de vista, bien sea la solicitud de visas de turistas, hablando específicamente para Estados Unidos, o la solicitud del parol humanitario o la aprobación del mismo, están bastante retrasados, sin menoscabo de hablar del retraso que existe en los tribunales migratorios en Estados Unidos para la revisión y aprobación de los asilos políticos solicitados con bastante data. Hay gente que tiene hasta 2 y 3 años esperando la primera audiencia en un tribunal migratorio. Hay solamente 734 jueces de migración en todo el país. Es decir, para una cantidad de 3 millones de solicitudes, por decir un número, hay solamente 700 jueces. Perdí la comunicación con la doctora María. Qué lástima. La doctora María Montoya, abogado especialista en Derecho Migratorio y doctora en Derecho Constitucional, hablando sobre los países que solicitan visa para Venezuela, una larga lista y lo que está ya por ejecutarse, digamos, activarse a partir de enero de 2025, que es el denominado ETIAS. Es una planilla de entrada, entrará en vigencia en enero del próximo año para 30 países de Europa, en el caso particular de los venezolanos y también otras nacionalidades, un tema de ellos de seguridad, de control. 1:46, música, en breve volveremos para ya conversar con la doctora Mercedes Schnell. Ya nos